revés. Tenemos ya lista a la doctora Leonor Olate, integrante de la Brigada Cruz Negra de Temuco, con quien queremos conversar sobre el estado de salud del Machi Celestino Córdoba, quien mañana, miércoles, se ha anunciado que va a comenzar una huelga de hambre seca, porque ya lleva 80 días de huelga de hambre, esperando además que se le permita cumplir condena en su casa, como lo está estipulado en el convenio 169 de la OIT. Eso es lo que busca el Machi Celestino Córdoba, para quienes no saben por qué él está haciendo huelga de hambre. Bueno, eso es lo que él busca, que se cumpla un tratado, no está buscando una excepción. Él está pidiendo solamente que se cumpla un tratado internacional que tiene firmado nuestro país, y que le permitan entonces cumplir condena en su casa. Y como les decía, ya está con nosotros la doctora Leonor Olate. Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludarlos igual. Gracias. Entremos en materia, mi querida Leonor. Creo que es muy importante. De repente están pasando tantas cosas este año, que perdemos de vista cosas tan importantes como el estado de salud del Machi Celestino Córdoba. ¿Cómo está él en estos momentos y qué podría llegar a suceder si el miércoles comienza efectivamente esta huelga de hambre seca también? Bueno, desde el inicio de nuestras evaluaciones médicas, primero hay que comentar que el Machi, esta es su sexta huelga de hambre. El año 2018 el Machi realizó una huelga de más de 100 días, con todos los perjuicios que eso tuvo sobre su salud. Y este año ya lleva los días de ayuno que comentaba, y actualmente nosotros venimos transmitiendo hace varias semanas, que está en un estado bastante delicado de salud, que ahora nosotros definimos como crítico, en el sentido de que hay compromiso a nivel cardiovascular, tiene una bradicardia, que sería una arritmia, basal, porque su metabolismo funciona de forma más lenta, producto del ayuno prolongado, claro, como una adaptación del cuerpo, a lo que significa no comer. También hay alteraciones neurológicas, lo que significa alteraciones de la movilidad y de la sensibilidad también. Por otro lado, hemos comentado que hace poco él tuvo un par de episodios de hemorragia digestiva, que también son cuestiones que pueden suceder en torno al ayuno prolongado. No podemos saber con exactitud cómo está su medio interno, porque a él como Machi no se le pueden realizar exámenes de sangre, por ejemplo. Y él lo ha solicitado, además de que como Machi, transgrede su ser como autoridad ancestral. Entonces tampoco tenemos seguridad de cómo está su función renal, su función hepática, sus electrolitos. Hay muchas cosas ahí que en el fondo nosotros nos tenemos que limitar. Lo que hacemos es describir el examen físico, un electrocardiograma, que es lo que tenemos acceso, y en base a eso sus situaciones de extrema labilidad, inmunosupresión, lo que también lo expone a tener un COVID-19, una enfermedad por COVID-19 muy grave. Entonces la situación es sumamente preocupante, a lo que se suma en el fondo esto de comenzar la huelga seca el día de mañana, miércoles. Claro. Al comenzar una huelga seca significa que él dejaría de ingerir, lo único que está ingiriendo hasta ahora son líquidos. Y él dejaría de ingerir eso, claro, ninguna cosa, ¿no? Ni agua, nada. Correcto. Bueno, pero a ver, si alguien deja de ingerir líquidos se muere. O sea, perdón, doctora Olate, pero lo que lo mantiene vivo hasta ahora es que toma líquido. Si deja de ingerir líquido se va a morir, así de simple, ¿no? O sea, no quiero banalizarlo, pero quiero que se explique, que quede claro, ¿no? O sea, nosotros hemos tratado de ser categóricas o yo por lo menos como médica hemos tratado de ser categóricas frente al estado de salud crítico del Machi hasta ahora. Consumiendo líquido, hasta ahora su estado de salud es crítico. En el momento en que él deje de consumir todo tipo se deje de hidratar,
para comprometerse su salud de forma gravísima, digamos, lo que pudiera tener un desenlace fatal rápidamente, una muerte, o sea, la muerte del machi en un par de días, digamos. La deshidratación. Eso le iba a decir, en un par de días, porque nadie puede aguantar sin agua. Correcto. Y además que sumado al estado en el que ya está, digamos, que es de extremo cuidado. Se estipula que un ser humano podría vivir entre 45 y 60. Si uno, por ejemplo, googlea, dice que podría vivir entre 45 y 65 días sin comer. Y el machi ya lleva más de 80 días de huelga de hambre y no es la primera, como usted decía, doctora, que realiza. Entonces, la verdad, ¿qué pasa con un cuerpo de una persona cuando deja de comer? ¿Cuáles son los efectos? ¿Se empieza a consumir? No sé. Eso. Mire la incultura nuestra. Nuestra incultura nos lleva a preguntar eso. Bueno, se activan todos los mecanismos en el fondo como de defensa, podría decir uno, del cuerpo en torno al ayuno prolongado, digamos. O sea, nuestro metabolismo que funciona a cierto ritmo, ¿cierto? Produciendo cierta cantidad siempre de, de proteínas, cierta cantidad transformando las proteínas también en enzimas, en cuestiones que nos sirven para nuestra supervivencia, digamos. Ese metabolismo se ve enlentecido, lo que significa en el fondo, por ejemplo, en el machi se ve sumamente claro una baja en su frecuencia cardíaca, una baja en su presión arterial. Todo eso tiene que ver con la respuesta de su metabolismo que está muy enlentecido. Además, la temperatura baja, así como cuando uno duerme, digamos. Perfecto. La temperatura basal del machi es bastante más baja. La frecuencia, de la forma de la diuresis también cambia, o sea, como orina. Claro. Deposiciones, obviamente, que también se ven alteradas, porque ahí tenemos una persona que solo está ingiriendo líquido. Entonces, hay una alteración a nivel hormonal que influye en todo el resto de los sistemas cardíaco, ¿cierto?, renal, gastrointestinal, para permitir que el ayuno prolongado pueda permanecer sin que la persona en el fondo fallezca. Claro. Y esa es como la situación del machi hasta el día de hoy. Pero es distinto cuando hay una situación de un metabolismo basal que ya está alterado, está muy enlentecido, digamos, y le sumamos una situación de deshidratación, que va a ser lo que va a ocurrir en la huelga seca, que en el fondo es un estresor para nuestro cuerpo muy importante, digamos. Claro. Dejar de consumir líquido es lo mínimo que nosotros necesitamos para funcionar. Ya tenemos un riñón que por ese metabolismo lento está siendo hipoperfundido, lo que significa que está recibiendo poca cantidad de sangre. Claro. La sangre, uno lo supone, digamos, de la fisiología médica, por sus signos vitales, por todo. Y además, como ustedes decían, se consume en la persona, digamos, se van gastando, por un lado, las reservas de grasa, ¿cierto? Las reservas de proteínas, por lo tanto hay una sarcopenia. Entonces ahí también hay secuelas que van quedando al corto y al mediano plazo de lo que significa una huelga de hambre, y se desequilibra todo el medio interno, digamos. Ya, entiendo que el otro, hace un par de semanas, el machi celestino además se cayó, o me equivoco, y tuvo un problema en una mano o un brazo. ¿Eso cómo está? Ya esa lesión, digamos. Él ha tenido varias caídas, ha tenido más de una, ha tenido alrededor de 4 o 5 caídas al interior de la cárcel, cuando estaba en la cárcel. Perfecto. Porque ahora fue trasladado por su estado de salud al hospital de Nueva Imperial. Él no está hoy día en la cárcel de Temuco. Y se cayó y se esguinzó 2 dedos. Y hoy día esas lesiones se encuentran relativamente recuperadas. Ya. Pero sufrió el esguince de 2 dedos. Suponemos que en el fondo las caídas son secundarias a las hipoglicemias que él hace, o sea, él constantemente su azúcar, digamos, está bajando bajo los niveles normales, y eso también lo dispone a tener un riesgo alto de caída. Además de eso, él tiene una debilidad muscular importante.
por la pérdida de masa muscular y por las alteraciones neurológicas que nosotras hemos relatado. Entonces, él tiene un riesgo de caída alto, ya no camina, anda en silla de ruedas. Entonces, claro, se ha caído en varias ocasiones y nos informaron que el fin de semana él tuvo una convulsión. Así que para nosotras, en el fondo, el estado de salud del Machi es realmente preocupante, crítico, y todo esto sumado a su decisión de huelga seca de mañana, en el fondo nos tiene muy preocupada, muy angustiada. Pero, doctora, yo quiero como poner los puntos sobre la I. Si el Machi Celestino Córdoba deja de tomar líquido mañana, probablemente no va a haber la próxima semana, ¿cierto? Así, porque la persona... Estoy viéndolo desde el punto de vista de que cualquier persona que no toma agua durante 2-3 días se muere. Y él con el estado de salud que tiene, entonces él no vería el próximo lunes, para decirlo así, bien claro, o sea, se va a morir. Así de claro, porque si andamos con eufemismo, no, si él hace una huelga seca, va a durar 2-3 días, 4 días y se va a morir. Eso es, ¿no? Qué fuerte decirlo así, pero eso es. Lo que pasa es que prefiero... Sí, es que no está bien. Porque si no, yo quiero andamos con eufemismo de recordarle que se va a morir el Machi Celestino Córdoba hacia aquí la próxima semana, si es que hace una huelga seca. La huelga de hambre comenzó el 4 de mayo, son 8 comuneros mapuches que están en la cárcel de Angol y el Machi Celestino Córdoba, quien cumple condena en la cárcel de Temuco, que piden que se respete el artículo 10.2 del convenio 169 de la OIT, que está ratificado por Chile desde el año 2009. El convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países sostiene que, comillas, deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento a los miembros de pueblos originarios. Rodrigo Curipán conversó con la voz de los que sobran, él es vocero de los presos políticos de Angol, y dijo: nosotros no estamos planteando que nunca vayan a la cárcel. Nosotros pedimos condiciones distintas a una cárcel común y corriente de hoy en día, que el convenio exige que el Estado se adapte a estas condiciones culturales, espirituales y desde el punto de vista político también, porque son prisioneros políticos. Eso es para que la gente entienda qué es lo que se está pidiendo. ¿Por qué el Machi está en esta situación? Es porque están pidiendo que se cumpla un tratado que Chile firmó el año 2009. Entonces, ratificó. Claro, ratificó. Entonces, la verdad es que, ratificó el año 2009. Entonces, estamos hablando de que están pidiendo que se cumpla, no salir de la cárcel, no quedar en libertad, sino que su encarcelamiento sea en condiciones distintas de otros detenidos. Básicamente es eso. Y esa es la razón por la cual estamos en esta situación, y por eso quisimos conversar esta mañana, doctora Olate, porque es muy importante, no podemos perder de vista, y no puede ser que nuestro país firme, ratifique tratados que después va a desconocer, porque los tratados internacionales tienen un nivel importante dentro de la legislación, ¿no? O deberían tenerlo al menos. Sí, igual nosotras hemos sido lo suficientemente categóricas, no hemos ocupado eufemismo en cuanto a que la situación del Machi es de riesgo vital. Eso ha salido en todos los medios, digamos. Así es. Y que la muerte en el caso de una huelga seca es una situación evidente e inminente, incluso para la lógica, digamos, para el sentido común, digamos. Hay una situación que también es gravísima, que tiene que ver con que Gendarmería ya tiene la orden a través de los tribunales de poder realimentar forzosamente a cualquiera de los presos en el caso de producirse una situación que ellos estimen como necesario, digamos, intervenirlo, aunque sea contra su voluntad. Ya. Entonces, esa es una situación que a nosotras nos preocupa bastante, porque finalmente en la huelga que yo describo anteriormente, del año 2018, al Machi se le intentó administrar suero cuando él estuvo después de los 100 días, y eso tuvo una reacción bastante negativa en su ser, digamos. No significó una mejoría de su estado de conciencia, no significó una mejoría clínica, significó un deterioro, porque aquí hay cosas que en el fondo a mí no me corresponde relatar, porque yo soy médica occidental, digamos, pero hay cuestiones que tienen que ver con la medicina mapuche, con su ser machi, que lo transgreden gravemente y que producen un malestar y producen enfermedades, digamos, que nosotros no reconocemos de la medicina occidental, pero que efectivamente lo deterioran más.
Entonces, esa situación de una posible realimentación forzosa también nos preocupa bastante, y en ese sentido la vocería del Machi también está totalmente disponible para poder conversar con el matinal, y ellas son las más indicadas para conversar esa temática y el resto del petitorio de lo que significa lo que el Machi Celestino está solicitando. Sí, muchas gracias. De hecho, nosotros la hemos entrevistado también en nuestro sitio. Hoy día estábamos más preocupados por la salud y por eso quisimos conversar contigo, Leonor, porque la verdad es muy preocupante lo que va a suceder el día de mañana, ¿no es cierto? Y qué bueno que nos contaste esto que había pasado, porque yo justo te iba a preguntar eso, o sea, si los iban a obligar a empezar a alimentarse, y tú nos dices que eso no es, no mejora su salud, digamos. Entonces, al final, en su conjunto, es muy preocupante lo que está pasando, y ojalá que el Estado de Chile entonces escuche lo que estamos hablando en este momento, porque es fundamental para la salud del Machi. Leonor, te queremos dar las gracias por estar esta mañana conversando con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran y aclararnos cuál es la situación en estos momentos con estos presos mapuche que están en huelga de hambre, y el Machi Celestino Córdoba en particular, que mañana podría comenzar una huelga seca. Un abrazo gigante para ti, muchas gracias por la labor que cumples tú y toda la Brigada Cruz Negra de Temuco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Ahí estaba.